empezamos. Buenas tardes a todos, estamos empezando recién. Vamos a esperar unos 2 minutitos, 1 minutito, dos, a que se sumen la gente que se inscribió y empezamos. Saludos a la gente que se va sumando. Ahí nos comentan que se suman desde Colombia, desde la Ciudad de México. Hola a todos, hola gente, Oscar, Eduardo, Rox, Edison, Guillermo, bienvenidos, Brenda, Edgar. Bien. Hola a todos. Conforme se van sumando, como ya están viendo, nos pueden contar desde dónde se conectan, ¿no? ¿Qué país o qué ciudad? Estaría buenísimo para tener Saludos más. a Tijuana ahí con Gabriel. Sí, hola, ¿qué tal, Gabriel? Bienvenido, Monterrey, bien. Austin, Texas, nice. Hola, Rocío. Hola, Edgar de Mérida. Hola, Beatriz, del Estado de México. Puerto Rico, qué lindo. Daniel de Puerto Rico. Venezuela, tenemos de todo, Venezuela, ¿eh? qué lindo, qué lindo. Rox desde Guadalajara. Cúcuta, bien. ¿Qué tal, Edison? Ramón Castro, yo te conozco a ti, Ramón Castro. Hola, bienvenido. ¿Qué tal, Ramón? Espero estés bien, tu familia también. Saludos. Bueno, creo que ya podemos empezar. Sí, vamos a quitar Eh, la música. Dale, Tamaulipas. Bueno, yo los saludo desde la hermosa ciudad de Oaxaca, donde estoy confinado aquí. Yo soy Germán, soy de Scrum México. Gracias a todos por estar aquí en esta novena charla de Agile Talks, esta vez virtual, como la pasada que tuvimos también, con este tema de la pandemia que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas. Entonces, un saludo grande para todos. Muchas gracias por estar por aquí. En esta charla vamos a ver, vamos a tener a Gustavo Quirós, que, que nos va a estar hablando de Agile Coaching, ¿sí? El why, el how, el what, sobre el Agile Coaching, ¿sí? Para los que no conocen a Gustavo, Gustavo pues es un agilista, tiene muchos años, tiene 14 años en agilidad, estuvo en muchos sectores de la industria, bancas, seguros, pensiones, etcétera. Estuvo como consultor en McKinsey, mis amigos. También estuvo con Clear Perú, fue cofundador de Clear Perú, de Agile Perú. Facilitó muchos workshops, en particular facilitó el primer Open Space, el primer Agile Open Space en México, que tuvimos ya hace algunos años. Eh, Se formó con Fred Kaufman también y tiene un montón de certificaciones. Es un genio, es un amigo y nos da muchísimo gusto que Gustavo esté hoy con nosotros aquí en Scrum México, en Agile Talks. Así que ya, los dejo con Gustavo para, para que nos muestre un poco de lo que tiene hoy para compartir. Muchas gracias, Germán, por la gentil presentación. Estoy muy contento de compartir esto con ustedes. Espero todos se encuentren muy bien en salud, igual que sus familias, y que estemos todos atravesando estos momentos retadores de la mejor manera posible. Eh, entonces, voy a contarles un poco de qué vamos a hablar hoy y cómo vamos a llevar la sesión, ¿no? Mientras yo les cuento la agenda,
yo les voy a pedir, los que quieran y deseen, poner en el chat más o menos qué expectativa tienen de la sesión, ¿no? O sea, ¿para qué vinieron? ¿Qué los trae a esta sesión? Y yo lo voy leyendo y lo voy incorporando por ahí también. Y tratando de orientar lo que voy a ir hablando a lo que ustedes desean escuchar también. Entonces, cualquier pregunta que tengan, hay un panel de preguntas y respuestas, las pueden hacer durante toda la sesión y las vamos respondiendo algunas durante la sesión y otras al final también. Vamos a dar mucho tiempo para preguntas y respuestas. Las pueden ir colocando durante todo el transcurso del webinar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, el webinar se llama el why, el what y el how del Agile Coaching. Entonces, vamos a contar un poco en el contexto del Agile Coach, qué desafíos tiene, en el contexto de la agilidad actualmente, qué desafíos estamos observando, eh, para qué tener un Agile Coach, ¿no? ¿Para qué pagarle a alguien con ese rol? ¿Cómo ese Agile Coach se comporta según las situaciones con diferentes sombreros, ¿no? Como que diferentes roles que juega? ¿Y cómo es el Agile Coaching? ¿Cómo es esto en la práctica? Luego les contaré un poquito de cuál es mi visión del Agile Coaching, que le llamo Human Agile Coaching, como que mi forma de enfocar esta actividad. Y luego damos una herramienta muy práctica para potenciar, espero, el impacto que están logrando como Agile Coaches o en roles similares. Entonces, bien, acá veo un poco las expectativas. Tienen recomendaciones, o también me piden que hable de Scrum Masters, importancia del coaching, conocer el aporte que tiene un Agile Coach, bien, las funciones, bien, genial, decidir si van a entrenarse como Agile Coaches o no, entender el rol, genial, estamos todos muy alineados. Entonces me hablan de Scrum Masters y Agile Coaches. Para mí el Scrum Master es un tipo de Agile Coach. Yo no hago mucha diferencia en ese nivel, como que eso no es un Agile Coach con un enfoque muy particular. Y podemos ir hablando un poco más en el camino, pero hay gente que, hay debate, ¿sí? No hay un consenso en diferenciarlos exactamente, hay gente que sí los diferencia. Yo diría que el Scrum Master, para responder en corto, es un tipo de Agile Coach, y luego podemos profundizar en eso. Ok, vamos empezando entonces. Primero quiero hablar del contexto en que nos encontramos, que es bien particular y está bastante, digamos, hay muchas fuerzas jugando ahí y la fuerza principal más reciente y más actual es la que estamos viviendo por la pandemia. Entonces, yo quisiera preguntarles, en cuanto a los contextos, ¿cómo les afecta la pandemia? Tanto a ustedes como Agile Coaches, Scrum Masters o similares, y a las transformaciones ágiles que están teniendo. Entonces, les pido que en el chat coloquen lo que les viene a la mente primero, ¿no? ¿Cómo se les está afectando actualmente este contexto mundial de crisis sanitaria y también económica en sus labores, ¿no? Dentro de los proyectos de transformación que están o estaban y en su trabajo diario, ¿no? La comunicación, bien, es una. Aunque yo voy colocando algunas respuestas que van a ir diciendo. Es muy importante la comunicación. Entonces, comunicación. Luego me dicen mantener el equilibrio. Bien. La motivación. Ok, es muy buena también. Motivación. Ah, bien. Bien, el teletrabajo es todo un desafío, ¿cierto? El teletrabajo. Entonces, estar remotos. Luego, me dicen que disminuir contacto con el product owner, sí, comunicación. Proyectos paralizados. Bien. Proyectos paralizados. Bien. Esta también es algo muy común que estoy viendo en varios clientes y míos o de otras personas. Eh, Bien, productividad. ¿Cómo mantenernos productivos en este contexto? Por acá vamos a ponerlo. El estrés, sí, el estrés, muy crítico. Alto estrés, sentirse abrumado, incertidumbre, bien. Ok, por acá. Empatía, bien.
dispersión del product owner. Eh, Se rompe la jerarquía, esto está muy interesante. Vamos a ponerlo por acá. Más urgencias, sí, muchas urgencias. Más urgencias. Se rompe el foco, ok. Se rompe el foco. Es como que muchos tenían sus planes trimestrales, ¿no? Esos, hechos en sus reuniones, digamos, de Big Room Planning o de PA Planning, y todos los planes se fueron al demonio. Entonces, sí, todo es prioridad, urgencias, repriorización. Bien. Cambios de objetivos, sí, todos los objetivos que teníamos ya no tienen sentido de repente en este contexto. Bien. Agendas, todo es urgente, hay mucho estrés, ok, prioridad. Bien, adaptación, requiere mucha adaptación. Y por acá me dicen que disponibilidad de los horarios. Sí, muchas cosas. Vamos a ir cerrando esta parte por acá. Adaptabilidad y horarios, o manejo de horarios. Ok. Bien, interesantísimo. Me encanta esta parte. Hay muchas cosas importantes ahí. Yo les voy a dar mi visión de un poco los retos digamos, que nos trae esta pandemia a nivel ya de agilidad y de nuestro trabajo. Yo creo que hay tres niveles de retos. El primero es a nivel personal o de liderazgo. Eh, y acá creo que la imperativa que se está manifestando a los líderes y a las personas en las empresas es cómo aprendemos a lidiar, a liderar a distancia, ¿no? Y cómo establecemos una cultura solidaria. O sea, es como que es un reto y un imperativo, ¿no? Hay que aprender a liderar estando lejos y a la vez potenciar una cultura solidaria, ¿no? Y de empatía, como por ahí decían, que es difícil por la distancia, pero a la vez es necesario, porque mucha gente está pasando momentos difíciles, sea de salud mental, por el que hay más estrés, más ansiedad, más depresión, sea de momentos difíciles también por su familia, ¿no? Por la salud física de su familia o de ellos. Entonces, es un momento que requiere alta empatía y a la vez poder liderar efectivamente a distancia. Esto requiere mucha capacidad de autoconciencia, de autogestión, de autodominio emocional, de resiliencia, por ahí decían adaptabilidad también, tener claro el propósito personal y colectivo, alinearnos a valores y ser líderes serviciales. O sea, la necesidad de liderazgo servicial está potenciadísima. Pero claro, tenemos en muchos, está la tentación del micromanagement, ¿no? Y del control ante el miedo. La gente está lejos, entonces ¿cómo la controlo? ¿Cómo hago que hagan su trabajo? ¿No? Estas dos fuerzas. Pero lo que requiere el momento es lo contrario. Soltar más, confiar en la gente y empoderarlos, entre comillas, o que se empoderen, tener claro el objetivo, y eso es difícil de hacer, y más aún en este contexto remoto. Eso por un lado, desafíos personales o de liderazgo. Eh, por otro lado, tenemos a nivel de equipo también desafíos, ¿no? Porque la gente, ya no puedo tener equipos, entre comillas, de 50 personas y que avancen lento. Necesito diseñar estructuras simples, efectivas, orientadas a outcomes, a resultados a nivel de equipo. Entonces, acá entra todo lo que ya sabemos de agilidad. O sea, la pandemia está exigiendo altísimos niveles de agilidad a nivel personal y a nivel de equipos, ¿no? De estructuras ágiles, procesos ágiles, equipos cross-functional, ¿no? Multifuncionales, equipos empoderados con autonomía. Porque otra vez, los gerentes que están acostumbrados a controlar a la gente no van a poder controlar a la gente, no pueden controlar a la gente estando remotos. Entonces, hay ahí desafíos inmediatos de rediseñar mucho más rápido muchas cosas a nivel de equipos. Y a nivel de organización, como que hay un gran imperativo mucho más grande, ¿no? ¿Cómo, o sea, controlar la crisis y lo inmediato y la salud de los trabajadores y la parte financiera, sí, pero a futuro mediano, no tan lejos, ¿cómo reimaginar esta nueva normalidad que va a existir? Y cómo se alinean rápidamente a ella.
cómo se adaptan las empresas ya como empresas, cómo se reinventan, cómo hacen experimentación a gran escala, continua y más rápida que antes, y cómo pivotean rápidamente a nivel empresarial. Entonces la agilidad a nivel empresarial también se ve, digamos, mucho más necesaria. Ahora, no estamos viendo todos eso porque la prioridad es lo urgente, ¿no? Salir a flote, no quebrar de repente a nivel de empresa y digamos, tener salud financiera para poder sobrevivir. Pero una vez que pase la sobrevivencia va a venir esto de, o sea, igual está pasando, ¿no? Que hay mucha adaptación ahora para poder sobrevivir, pero eso se va a mantener, digamos. Entonces, vamos a avanzar. Acá tengo que borrar lo que hemos escrito. Listo. Entonces, esto de adaptación personal a nivel de equipo y a nivel de empresa, ya vamos entonces a un contexto más amplio. ¿Qué es agilidad organizacional? Un poco para entender todos lo mismo. Hay muchas definiciones. A mí me encanta esta definición que dice que es la capacidad de reconfigurarnos rápidamente, ¿no? Como empresa, a nivel de estrategia, estructura, procesos, talento, tecnología. Entonces, el momento de reconfigurarse rápidamente ya está aquí, ¿no? Ya empezó hace un mes, ya empezó hace 2 semanas. Si antes ya venía una necesidad y hablamos del VUCA y de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad y muchas más cosas, ya no hay más VUCA que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, necesitamos, como empresas, adaptarnos mucho más rápido que antes y mucho más disruptivamente que antes y mucho más exponencialmente que antes, porque este virus que se transmite exponencialmente demanda una respuesta exponencial a su vez de las personas y las empresas. Por eso el alto nivel de disrupción, alto nivel de ansiedad, alto nivel de estrés, por esa, o sea, nos están exigiendo que hagamos cambios muy grandes en muy corto tiempo, más que antes, y vino de la nada, ¿no? Entonces, eh, es muy desafiante. Y esto último que les cuento ya es más reciente, específicamente del virus, que dice, o sea, como ya se empiezan a hacer predicciones, balances y proyectar cosas que van a pasar, ¿no? Entonces, las empresas que satisfagan las nuevas necesidades de los consumidores van a estar mucho mejor, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ahora la gente ya no compra yendo a la tienda, está comprando ya mucho más online. La demanda de canales online ha crecido muchísimo, exponencialmente. La demanda de telemedicina ha crecido muchísimo también, exponencialmente. Entonces, ya hay un cambio, ya están midiendo cambios muy fuertes en tendencias de consumo en todo el mundo que ya están en los picos de la pandemia o están ya en la bajada de la curva. Ya hay cambios fuertes de comportamiento que están llevando a que las empresas tengan que responder mucho más rápido a esos cambios. Entonces, el time to market eh, se hace fundamental. Y crear prototipos, iterar, lanzar MVPs, se hace mucho más fundamental que antes. O sea, lo que ya sabíamos de antes, de Lean Startup y de, digamos, lanzar productos y iterarlos rápidamente, es el momento de, si no es ahora, vamos a morir, digamos, como empresas. Entonces es necesario, dice este estudio, y va a tener beneficios duraderos. O sea, si las empresas invierten en agilidad ya, más que antes, no en dinero necesariamente, pero sí en hacerlo, va a tener un beneficio no solamente para el post inmediato del virus, sino a más largo plazo. Y hay tendencias que son claras que están, como les decía, se están dando, ¿no? Lo digital obviamente se privilegia, entrega a domicilio, por ejemplo, y trabajo remoto. Entonces esas cosas es probable que se continúen muchas de ellas post-virus. Hoy escuchaba a 2 CEOs de 2 bancos muy conocidos en Latinoamérica diciendo que en sus empresas ellos están ya midiendo esto y dándose cuenta que cuando acabe las cuarentenas, mucho de lo que ya están haciendo se va a mantener. O sea, toda la gente del banco no va a volver a trabajar tal cual como estaban. No es que todos van a seguir remotos 100% del tiempo, pero va a haber un buen porcentaje de gente que va a mantenerse full remoto o con un esquema mixto, ¿no? Porque está funcionando lo remoto, trabajo remoto, ¿no? Igual todo lo que es consumo, ¿no? Están viendo en los bancos que estos CEOs contaban que se dan cuenta que va a crecer mucho el tema, ya creció el tema de pagos online, que no era tan prioritario en sus agendas de proyectos y de productos digitales. Todo lo que es pagos digitales se está potenciando muchísimo, obviamente, ¿no? Porque todo el e-commerce está experimentando una subida de demanda altísima. Entonces, hay cambios fundamentales y cambios duraderos que se van a dar. Y como empresas necesitamos responder, y como personas que estamos en empresas guiando transformaciones, guiando cambios profundos, también necesitamos responder a eso.
Entonces, pero ¿cómo estamos en todo esto, digamos, de la agilidad organizacional? El estudio más famoso que mucha gente conoce que mide el estado de la agilidad es este de la empresa Version One, que ahora se llama CollabNet Version One, que mide qué tanto le están funcionando las prácticas ágiles a las empresas. Esto es pre-coronavirus, ¿no? Entonces, acá lo que quiero resaltar es que, si ven estas cifras, se dan cuenta que solo 6% de las prácticas ágiles están eh, habilitando adaptabilidad a cambios en el mercado. O sea, lo que las empresas requieren, ya lo requerían antes, pero ahora más, es adaptabilidad. Pero solo el 6% de las empresas dicen que las prácticas ágiles les están dando adaptabilidad a nivel de negocio, o sea, a nivel organizacional, o business agility si quieren. Entonces, esto lo podemos traducir como que el 94% de las transformaciones que esta gente que respondió a la encuesta está viviendo, no les genera esa capacidad de adaptarse. Entonces, hay una altísima necesidad de más adaptación. Eso a mí me hace pensar, eso digamos tiene muchas razones, ¿no? Obviamente. Pero una de estas razones tiene que ver, creo, con nuestro papel y rol como Agile Coach. Y acá sí voy a ir ya más al tema de qué hacemos como Agile Coaches, cómo estamos en todo esto, ¿sí? Yo creo que como agentes de cambio, como Agile Coaches, Scrum Masters, en estas transformaciones, hay mucho que podemos analizar en cuanto a nuestro rol y papel para que las empresas puedan ser más adaptables y para otros beneficios adicionales de la agilidad que todos conocemos en cuanto a la cultura y tal. Pero yendo potencialmente a la adaptabilidad, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Les recuerdo que cualquier pregunta que vayan entendiendo la pueden ir colocando en el panel de preguntas y respuestas. Igual cualquier reflexión que vaya surgiendo o comentario lo pueden ir colocando en el chat. Eh, y hay reacciones por ahí en el panel de Zoom que tienen como para aplaudir, poner creo que el dedito, el pulgar arriba, el pulgar abajo. Pueden usar esas reacciones también, esas reacciones ante lo que vamos contando, ¿no? Para ver cómo están recibiendo, si les suena, les resuena o no, o cómo les está cayendo, cómo están, eh, lo que les vamos contando, cómo lo están procesando, ¿no? Bien, avanzamos. Entonces, resumiendo la primera parte, las empresas requieren mucha adaptabilidad, mucho más que antes, por el tema del virus, a nivel empresarial, y no están logrando esa capacidad de adaptación. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué cosa, cómo funciona esto? O sea, hay una frase que repetimos mucho, yo repito mucho y con la gente que trabajo también, que es que no existe transformación organizacional, sea ágil, digital o cultural, sin transformación personal. Entonces, para lograr transformación sostenible, necesitamos que las personas se transformen. Y esto que suena obvio para muchos, es muy difícil de hacer, pero es muy necesario también para digamos, que haya sostenibilidad en la transformación y para que entregar el valor que están esperando las empresas. Entonces, esto que parte de las personas o de los individuos pasa a los equipos y luego de los equipos, de los equipos a la empresa, ¿no? Queremos empresas ágiles, queremos empresas con alta confianza, ownership, colaboración, mejora continua, experimentación, aprendizaje organizacional. Pues no va a ocurrir sosteniblemente si no hay una transformación de las personas. Ahora, no todas las personas se van a transformar a la vez y al mismo ritmo, pero si esa transformación personal se va dando, no se va dando, mejor dicho, no vamos a lograr impacto real sostenible. ¿Transformación de qué? De comportamientos, de formas de pensar, de sistemas de valores, cosas que los que estamos en cambio cultural o cambio ágil entendemos más o menos por dónde va, pero lo difícil es que digamos, que pegue, ¿no? Que se sostenga. Pero ahí es el trabajo, ¿no? Y lo que les contaba hace un rato de los desafíos que plantea el contexto actual del virus o la pandemia, pues también tiene un impacto en las tres dimensiones, ¿no? En las personas que les contaba, en los líderes, en los equipos y en la empresa. Ahora, ¿qué pasa actualmente? Eh, yo lo que veo es que hay mucho foco en hacer agile, ¿no?
doing agile y no tanto en being agile, o sea, en ser. El doing tiene que ver con los frameworks y pues cosas concretas con prácticas y con métodos. Y el being, pues con todo lo que les cuento que es más difícil de hacer y sostenible, ¿no? Digamos, de los comportamientos, mindsets y la cultura y todo esto. Entonces, mucha gente, muchas empresas, muchas personas, incluso como Agile Coaches, invertimos mucho tiempo en lo primero. Ahora no digo que no es importante el doing, pero vemos mucha gente, por ejemplo, certificándose en frameworks de escalamiento, ¿no? Como que Safe, Nexus, Scrum at Scale, que son buenos, tienen su valor, obviamente. No los estoy criticando. Pero veo gente solamente haciendo eso. Y lo que yo creo, y no lo creo solamente yo, esto es una estimación que hace esta empresa Agilitrix, creada por un Agile Coach conocido que se llama Michael Sajota, que dice que si solamente nos enfocamos en el doing, vamos a obtener 20% de beneficios. Si nos enfocamos en el being, invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, digamos, en esto, vamos a obtener mucho más beneficios. Yo lo que digo es que hay que tener un balance, ¿sí? O sea, hay que hacer doing agile, pero también el being agile, o sea, liderazgo y cultura. Ir más allá de los frameworks y trabajar mucho en el liderazgo y la cultura. Hablaba con un Scrum Master el otro día que me decía que él notaba que en su empresa, que está invirtiendo mucho dinero en transformación ágil, no ve cambios de comportamiento de los líderes. Eso me preocupaba mucho a mí, porque decía, pero entonces, ¿qué está pasando? Sí, que hacemos el PI planning, tenemos nuestros squads, y nuestros OKRs, OKRs, y nuestras tribus, y nuestros COEs, Center, ¿no? of Excellence, de Agile, y de Data, y de 20 cosas más, COEs de todas las cosas. Muy bonito, muy hermoso, pero, y me decía, ya, pero no veo que los líderes estén cambiando su comportamiento. Entonces, eso me preocupa mucho a mí, porque me dice que hay mucho, yo pienso, y bueno, acá hay mucho esfuerzo en doing, pero poco en being. Entonces, esto no va a ser tan sostenible a largo plazo, es mi predicción. Eh, bien, vamos a hablar un poco de eso, del being y el doing, poco a poco, ¿sí? Justo vamos a centrarnos en eso en el seminario, en esta sesión, para no quedarnos en el doing, como acá dice Lorna. Bien, entonces, ¿cómo es el trabajo entonces del being? ¿Cómo trabajo el being? Y se lo acabo de decir, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo funciona esto? Acá viene la respuesta a la pregunta que acaban de hacer. Eh, si yo quiero que Agile crezca en mi organización, digamos que eso es una planta, ¿no? Voy a plantar una semilla. Y acá me viene a la mente un poco la parábola que está en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, en la cual ciertas semillas caen en ciertos terrenos más o menos fértiles, ¿no? Algunas caen en las piedras y no crecen, otras caen en un terreno fértil y con luz y con nutrientes en el suelo y crece la planta, digamos. Entonces, si yo quiero que Agile crezca como una planta, como un árbol hermoso y frondoso que dé frutos, necesito que esa planta crezca en un entorno fértil, adecuado para que la planta pueda crecer y tenga nutrientes. Ese entorno con nutrientes es la cultura organizacional. Si la cultura no es adecuada, Agile no va a crecer o va a crecer y se va a morir rápido. ¿Sí? O va a estar totalmente, todo el tiempo amenazada de morir. ¿Quiénes son los principales jardineros de la cultura? ¿Quiénes son los que crean este entorno fértil para la agilidad? Son los líderes. Entonces, si yo tengo un deseo de que mi empresa sea ágil, necesitamos una cultura y un contexto apropiado para la agilidad. Y los líderes van primero siempre. Ahora, no solamente líderes con cargos formales, porque el liderazgo no es un cargo, es una actividad. Es una acción que uno hace. Uno puede liderar un espacio, un momento, sin tener ningún cargo. Entonces, hay líderes con autoridad formal y líderes como que emergentes o sin autoridad formal, que tienen mucha influencia. Pero estos líderes, si estos líderes no cambian su forma de pensar y su forma de comportarse, no van a crear un entorno amigable para la agilidad. Y los Agile Coaches, Scrum Masters, ¿dónde estamos? Acá estamos, donde dicen me. O sea, si ustedes no están trabajando con líderes en su día a día, ahí hay un problema. ¿Y quiénes son los líderes? Si son Scrum Masters, ahí está el líder técnico, de repente está el design lead, está el product owner, está algún stakeholder. Si son enterprise agile coaches, pues hay un líder de tribu, hay un technical tribe lead, o hay un gerente de tal, o vicepresidente, o gerente de transformación, gerente digital, lo que ustedes quieran. O sea, cada agile coach o scrum master va a tener un entorno inmediato de líderes a los cuales él puede impactar, a los cuales puede
con los cuales se comunica, con los cuales negocia, con los cuales conversa. Entonces, la pregunta que me decían, ¿cómo hago para potenciar el Being Agile? Es trabajando con los líderes, día tras día, como Agile Coaches, como Scrum Masters. Y no solo en el doing, en las ceremonias, y en el planning, y en la daily, y en los frameworks, y en el tablero, y en los posits, que todo está muy bonito, pero si no trabajas con los líderes, no estás haciendo todo tu trabajo completo. ¿Ok? Entonces, es así de sencillo y de difícil a la vez. Si no estamos trabajando con los líderes, me atrevo a decir, y lo digo mucho, a veces suena un poco fuerte, que no estamos justificando nuestros sueldos, porque nos pagan bien, gracias a Dios, a muchos Agile Coaches y Scrum Masters, pero mi creencia es que muchos de ellos no están llenando adecuadamente esos zapatos, y las expectativas asociadas a ese nivel de sueldo de los que los contratan no están siendo cumplidas. El impacto no está siendo logrado, ¿sí? Y a eso, volviendo a lo que hablábamos hace un rato de que la gran mayoría de empresas de la encuesta dice que su empresa no es más adaptable después de implementar Agile, tiene que ver con esto, creo yo. Aunque los principales guías, líderes de la transformación, encargados de que el cambio se dé, no estamos impactando lo necesario, lo suficiente. Y creo yo, tiene que ver con que no estamos trabajando lo suficiente con los líderes. Bien. Eh, entonces, pero eso es muy difícil de hacer, ¿no? Es muy difícil de hacer esto de trabajar con los líderes y que los líderes cambien mindset y comportamiento. Es una locura. Entonces, es muy difícil. Entonces, estamos todos un poco locos realmente, los que estamos aquí, si somos Scrum Masters o Agile Coaches, porque eh, ¿quién se mete a trabajar en un empleo como este, en el cual estamos todo el tiempo buscando que la gente cambie comportamientos? Y no solo la gente como un developer, sino gente más allá de nuestro control, entre comillas, o nuestra zona de influencia, ¿no? Como líderes, gerentes. ¿Cómo les pedimos a ellos que cambien su comportamiento? ¿Cómo los guiamos en ese cambio? Es muy difícil. Vamos a golpearnos con rechazo y con negativas y con impedimentos y bueno, es parte de, ¿no? Y también por eso los niveles de sueldo son altos en este oficio. No es una profesión, creo, todavía, es como un oficio, ¿no? Eh, Acá hay una pregunta interesante de Rocío, bueno, un comentario, ¿no? Sí, mucha gente está perdiendo la confianza en Agile y se está volviendo una moda y tenemos el fake Agile y el teatro de la innovación, de los posits, pero sin poco impacto y tenemos mucho fake Scrum Master, fake Agile Coach y todo lo demás. Este, pero bueno, pues sí, es parte de, ¿no? Ahora, eso es una ley. Cuando algo se vuelve muy popular, se vuelve más delgado. Esto le llaman la ley de la mermelada. Mientras más se esparce la mermelada en el pan, más delgada se vuelve la capa de mermelada. Mientras la agilidad más se esparce en el pan, menos profunda es y menos trascendente y menos real es la agilidad. Es normal. Pero cuando tú esparces mermelada en un pan, también te quedan ciertos como que cúmulos de fresas, ¿no? Si es mermelada de fresa, te queda una fresita por ahí, como que sí, bien jugosa y grandecita la fresa, o un pedazo de fresa. Entonces, a pesar que la agilidad se uniformiza en muchas empresas y en muchos no se hace bien, hay algunos lugares donde sí se hace bien, que son estas fresitas que se generan cuando esparcimos la mermelada. Eh, y lo que dicen es muy cierto. Muchas empresas están tomando un rol que tiene de Scrum Master, pero también tiene de jefe de proyecto. Y eso para mí es muy triste y lamentable, pero bueno. Les pido que las que son preguntas las pongan en el panel de preguntas y respuestas. Si no, también ahí Bruno nos puede ayudar con eso. Y las que son comentarios en el chat, ¿no? Para luego responder las preguntas del panel de preguntas y respuestas. Bueno, seguimos. ¿Quieren el t-shirt? Yo no lo creé el t-shirt, pero lo pueden mandar a hacer. Creo que es fácil conseguir esa imagen en internet. La tomé de Google. Encuesta. Vamos a una encuesta. Quiero entender un poco más de qué están haciendo ustedes, si son Project Managers o Scrum Masters o Agile Coaches. Ahí Bruno nos puede ayudar lanzando la encuesta. Aquí tenemos la encuesta con las opciones. ¿Cuál es su rol actual en su empresa? ¿Sí? Vamos a dar un par de minutos para que la respondan.
Bruno, creo que puedes ver cuánta gente va respondiendo o el porcentaje de respuestas. A ver si dejo en tus manos cerrar la encuesta cuando haya suficiente cantidad de gente que la haya respondido, ¿no? Somos 160 personas, un poco más. Eh, Acá Rocío dice, se supone que soy Technical Scrum Master. Sí, ese concepto a mí me suena medio fishy, como dicen en inglés, como que no me huele tan bien. Para mí hay un Scrum Master y puede haber un Technical Lead, pero un Technical Scrum Master me genera suspicacias. No diría que está mal, me gustaría ver cuáles son sus responsabilidades específicas, porque sí veo una competencia entre responsabilidades técnicas y responsabilidades de proceso o de cultura ágil, que son las del Scrum Master. Eh, Product Owner no está. Product Owner no está. Pongan otro, que son Product Owner, porque no lo pusimos en las opciones. En la versión web no sale la encuesta. Bueno, lamentablemente, quizá, creo que la encuesta no funciona en todas las plataformas. No sé si esté en mobile o en iPad, al menos en la aplicación de Zoom sí se aparece, ¿no? Bien, ¿te parece si cerramos la encuesta, Bruno? Y los resultados se pueden compartir o tú los estás viendo. Cuéntanos. Ahí están, aparecieron, perfecto. Rol actual. Bien, la mayoría son Scrum Masters y luego tenemos Agile Coaches y Project Managers como en siguientes porcentajes. Bien, por ahí un analista, team leader o developer. Entonces, esto que vamos a contarles a continuación tiene más que ver con los Scrum Master o con Agile Coach, ¿no? Un Scrum Master que quiere ser Agile Coach, por ejemplo, que es como un paso más o menos que estamos viendo en muchas empresas, gente que es Scrum Master y pasa a ser Agile Coach, o está en un camino de crecimiento hacia Agile Coach. Y también Project Managers si quieren entrar más en la agilidad y volverse Scrum Master, digamos. O Agile Coaches. Pero para mí es difícil que alguien se vuelva Agile Coach sin haber sido Scrum Master o al menos Team Lead en un enfoque ágil, digamos. Pero bueno, vamos viendo. Entonces, seguimos con la presentación. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos que hay que estar loco para ser Agile Coach o Scrum Master, medio loco. Eh, Porque hay desafíos muy concretos que vamos a enfrentar. Esta es una encuesta, un estudio que hicimos o que hice hace un año y medio más o menos en gente de varios países. Fue una encuesta, no fue un estudio súper estadístico con muestra estadística altamente, digamos, diseñada, pero me dio muchos insights interesantes. Por ejemplo, me dijo que de lo que está acá, lo que más disfrutamos como Agile Coaches o Scrum Masters es facilitar el trabajo en los equipos. Que los equipos de trabajo funcionen bien y hacer las cosas fáciles, remover impedimentos, facilitar reuniones o conversaciones. Lo que más disfrutamos. Lo que más nos disgusta, lo que menos disfrutamos, es trabajar con la organización. Ese es mi resumen de todo el estudio que hicimos. O sea, cuando vamos más allá del equipo, nos duele mucho. Cuando tenemos que hablar con un gerente, con un stakeholder, negociar con otra área, con otro equipo, ver barreras que van más allá del equipo, impedimentos que escapan del equipo, que son culturales o que son de la empresa, o estructurales o de procesos externos, nos duele mucho y no sabemos cómo hacerlo. No tenemos las herramientas necesarias para hacerlo bien. Nos genera ansiedad, nos genera estrés y más cosas feas. Entonces, la resistencia al cambio finalmente es lo que nos molesta. Las barreras, la burocracia, negociar con otra gente fuera del equipo, dependencia con otras áreas, ¿no? Y cuando escucho esas respuestas, o sea, empatizo con ellas porque es difícil, pero a la vez me pongo a pensar, y el ejemplo que más me viene a la mente, la metáfora, es que como que si un bombero dijera, uy, me encanta ir con mis compañeros de bombero a la estación y todo, pero el calor me molesta mucho, odio el calor, es que horrible sentir el calor, ¿no? O sea, si tú eres bombero y te molesta mucho el calor, tienes un problema ahí interesante. Si tú eres agente de cambio y te molesta mucho la resistencia al cambio, o te genera mucho disgusto, hay algo que hacer ahí, porque ese trabajo implica continua resistencia al cambio. Y mientras más lejos estemos pidiendo un cambio de nuestra zona inmediata de influencia, más resistencia y más difícil va a ser. Entonces, sí, bueno, que es difícil por lo que, por eso prefieren algunos ser Scrum Masters que ser Agile Coaches, por ejemplo, claro, porque para ser Agile Coach requieres herramientas distintas a las del Scrum Master, y ahí viene un poco la diferenciación que yo hago, ¿no? Yo decía que el Scrum Master es como un tipo de Agile Coach, pero en un ámbito más reducido, ¿no? Primero, ámbito de Scrum, porque es Scrum Master. El Agile Coach va más allá de Scrum, otros métodos, otros frameworks de repente, otras cosas. Y el Scrum Master se enfoca en un equipo,
el Agile Coach se puede enfocar en un ámbito más grande. Ahora, también hay el Agile Team Coach. Y la diferencia entre el Scrum Master y el Agile Team Coach es que el Agile Team Coach coachea al Scrum Master, ¿no? Cuando el Scrum Master es muy novato, es bueno tener un Agile Team Coach, en mi experiencia, que coachea al Scrum Master para que sea un buen Scrum Master. Porque si mandas un Scrum Master novato a un equipo nuevo y no hay un Agile Team Coach o algo parecido, tiene alta probabilidad de fracaso ese equipo, a menos que sea una persona, este Scrum Master sea una persona, no sé, ¿no? Iluminada y súper sui generis, ¿no? Pero bueno, siguiendo. Entonces, hay desafíos. Entonces, esta encuesta y otras data que yo tengo por conversaciones, entrevistas y cosas que siempre hago conversando con muchos Agile Coaches y Scrum Masters, me llevaron a mí a identificar ciertos desafíos concretos del Agile Coach. Entonces, esto viene de la encuesta, conversaciones, otros modelos que hay de competencias de un Scrum Master, perdón, o de un Agile Coach. Entonces, yo identifiqué varios, pero los 5 que prioricé fueron estos. ¿Cómo es que, siendo Agile Coaches, o incluso Scrum Masters si quieren, cómo aportamos valor continuamente? Porque les decía hace un rato que mi sensación es que muchos de nosotros no estamos aportando suficiente valor. Segundo punto, ¿cómo generamos impacto a través de las interacciones? O sea, el contacto que tenemos diario con personas, ahora remoto, ¿no? Pero antes cara a cara, ahí hay un campo muy fértil para generar más impacto, para que nuestra interacción sea más impactante y genere más valor también. Entonces, el tercer desafío es cómo moldeamos la cultura. Y una forma fundamental y barata de moldear cultura es la conversación. Esto lo decía Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Decía, cada vez que tú abres la boca, si eres un líder, estás influenciando o moldeando la cultura. Esto es muy potente, no nos damos cuenta de esto. Cada vez que abrimos la boca o no, cuando nos callamos algo, también estamos influenciando la cultura. Entonces, y eso es barato en el sentido que no tenemos que invertir en un programa de transformación cultural, pero si somos seres altamente conscientes de este hecho y trabajamos mucho en nuestra comunicación, nuestra conversación, vamos a impactar la cultura, definitivamente. Para bien. Y si no la trabajamos, la vamos a impactar para mal. ¿Cómo lideramos la remoción de impedimentos fuera del equipo? Es el siguiente desafío, ¿no? Los impedimentos organizacionales, que son los más difíciles de remover. O sea, ojo que dice, no es cómo los removemos, porque no depende de nosotros removerlos, pero cómo lideramos esa remoción de impedimentos. El último es cómo escalamos la agilidad sosteniblemente, ¿no? Más allá de los frameworks y prácticas, a través de liderazgo y cultura. Entonces son 5 desafíos para mí fundamentales en el corazón de lo que el Agile Coach se ve llamado a hacer. Ok, hasta ahí la primera parte, como que va un poco larga, el contexto de desafíos. Las demás son más cortas. Y tenemos, este webinar está pactado para 1 hora y media, que demos un tiempo, tranquilo. Y vamos bien, creo, con el tiempo. El segundo punto es el para qué. Entonces, ¿para qué contratar? ¿Para qué me sirve un Agile Coach? Esto me pasa mucho en los clientes que no tienen claro para qué está el Agile Coach ahí. O sea, cuál es su rol, su labor, para qué debería estar ahí, para qué le pagan. O tienen una visión errónea, en mi opinión, de lo que debería estar haciendo el Agile Coach. Solo saben que tienen que tener uno, ¿no? O sea, lo vieron en otros clientes o competencias o empresas, o alguien les dijo, o les recomendaron, o en la estrategia está, contratemos o formemos Agile Coaches, pero a veces no tienen claro para qué. Y el mismo Agile Coach no tiene muy claro para qué está ahí. Entonces, ese es el why. Vamos a ver cuál es mi lectura, lo que me funciona a mí y lo que yo explico a la gente y lo que yo hago. Entonces, esto que yo les voy a contar no lo inventé yo, está basado en este modelo de Agile Coaching, que es el Agile Coaching DNA de Manuel Pimentel. Hay un libro, lo pueden buscar en Leanpub. Entonces, hay 5 bloques que son el why para mí. O sea, ¿para qué estamos como Agile Coaches en una organización? El primero es promote awareness. Necesitamos, eso es como el objetivo, ¿no? El valor que entregamos, promover awareness de la gente sobre lo que está pasando, lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo que no está funcionando, los objetivos que no saben cuáles son de repente, o saben cuáles son y no lo están cumpliendo, los comportamientos que están jugando en contra de esos objetivos. El primer paso para que haya cambio es que haya awareness. No hay awareness, no hay cambio. Entonces,
promocionar awareness. Yo les cuento un poco de cómo se hace estas cosas, pero paso 1, el awareness. Una vez que hay awareness, el paso 2, segundo elemento de valor del Agile Coach, es impulsar el ownership, que la gente sea a cargo de los problemas, que no busque culpables fuera de ellos y que no se desresponsabilice, que no piense, no, este no es mi problema, entonces yo no tengo nada que ver ahí. Si la gente no se hace dueño de sus problemas, no va a ser dueño de las soluciones, entonces no va a querer implementarlas, no va a querer pensar ni siquiera en soluciones. Entonces, después del awareness viene el ownership. ¿Cómo hacemos que la gente se haga dueña del problema para querer solucionarlo? El tercer elemento de valor, digamos, que vienen estos tres, es catalizar mejoras. Si no hay mejora, no hemos hecho nada, digamos. Quizás facilitamos reuniones muy bonitas y retro, divertidas, hicimos muchos juegos y jugamos con Legos, pero no, si no hay mejora, ¿de qué sirve realmente lo que hemos hecho? Necesitamos catalizar una mejora. Y los otros dos son más obvios de repente, desarrollar competencias. Si la gente no adquiere competencias nuevas, no aprende cosas nuevas y formas de comportarse distintas, no hemos hecho tampoco mucho ahí. Y el quinto elemento de valor, o el why, quinto elemento del why es lo que mucha gente tiene clara, ¿no? Facilitar que se remuevan las barreras. A nivel de equipo, a nivel individual. Hay barreras, ojo, individuales, de personas, barreras propias, hábitos propios, mindsets. Hay barreras de equipo o de organización completa. Las grandes son las de la organización, las más difíciles de remover. Son los 5 elementos de valor. Ahora, esos 5 se pueden abrir en muchas estrategias y técnicas, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo, que también viene de este libro, pero hay muchos más que pueden encajar ahí, ¿no? Entonces, para promocionar awareness, conversaciones, alrededor de información, assessments, también puede ser. Para impulsar el ownership necesitamos trabajar mucho con la responsabilidad. Y acá hay muchas cosas que aplican, muchos modelos. El Responsibility Process es muy bueno, y el de Fred Kaufman también, de responsabilidad incondicional. Y cada otro tiene sus propios, se puede aterrizar de formas propias, ¿no? En lo que es competencias, o desarrollar competencias, mentoring, feedback, por ejemplo, obviamente. Y en remover barreras hay técnicas específicas también, ¿no? La retrospectiva pueden ser, o reuniones de problem solving, o Toyota Kata, es otra técnica, ¿no? Igual en catalizar mejoras. Entonces, pero lo que quiero que se quede más que con las técnicas son con los 5 bloques del why. Eso en cuanto al why. Y luego viene el what. Entonces, ok, tengo que promover mejoras, o impulsar mejoras, o promover ownership, o awareness, o aprendizaje y competencias nuevas, y remover barreras. Okay. Ya en la práctica, ¿qué actividades hago para hacer esas cosas? O sea, o qué acciones hago como Agile Coach, ¿no? ¿Cómo me comporto? ¿En qué espacios puedo jugar? ¿O qué partidos puedo jugar, digamos? Entonces, eso yo lo llamo el what, los 5 sombreros. ¿Qué hago como Agile Coach? Estos 5 sombreros están basados en este modelo famoso de Agile Coaching, que es el Agile Coaching Competency Framework, que tiene varias partes, pero en cuanto al what, en cuanto a los sombreros, yo lo resumo así. Y le agrego un sombrero más. Porque en el modelo original está Teaching, Mentoring, Coaching profesional y Facilitación. Y le agrego el de consultoría. Entonces, vamos a retroceder un poquito. El Agile Coach hace 5 cosas. Enseña, brinda mentoring, facilita, coachea o da consultoría. Es el que le agregué yo. Entonces, teaching es muy conocido, ¿no? Hacemos un curso, un workshop, enseñamos un contenido, enseñamos cómo escribir buenas historias de usuario, enseñamos cómo partir un backlog, cómo hacer story maps, o enseñamos qué es Scrum, enseñamos qué es agilidad, qué es Kanban, o cómo gestionar un tablero Kanban, bueno, cómo hacer un curso o un workshop de eso. Mentoring es compartir conocimiento y experiencias propias que le pueden ayudar a otras personas, ¿no? De lo que yo a mí me funciona, para que otra persona pueda crecer y mejorar. Entonces también hacemos mentoring, por ejemplo, cuando hacemos mentoring al product owner, para que pueda ser un buen product owner y que pueda priorizar bien su backlog, ¿no? Facilitación, también es muy conocido, ¿no? Es un proceso neutral en el cual no tenemos
no somos dueños del contenido de la reunión, sino del proceso de la reunión, ¿no? Para que la gente pueda tomar, por ejemplo, decisiones participativamente y todas las voces sean escuchadas. Entonces, ahí no nos metemos con el contenido, a diferencia del mentoring, en el cual sí nos metemos con el contenido, y el teaching también. O sea, un Agile Coach no es solamente un facilitador, ojo, aunque le puedan llamar así en algunos lugares y no es que esté mal, pero en lo que hace, yo estoy totalmente en contra de que sea solamente un facilitador. Creo que es parte de. Y luego, ser coach profesional. Y el coaching profesional no es mentoring ni es teaching. Y acá viene una recomendación mía, para hacer coaching profesional hay que haber sido formado como coach profesional. No solamente haber leído un libro o haber visto un video de YouTube con una técnica bonita de coaching como Grow. No recomiendo eso porque es peligroso y probablemente no lo hagan bien. Entonces, coaching profesional, en resumen, es ayudar en un proceso conversacional, conjunto, co-creado, para que las personas o la gente coachada, sea coaching de equipos o individual, diseñe, primero, identifique sus propios problemas, identifique soluciones y las accione, las ponga en práctica y aprenda de esa ejecución. Eso es coaching profesional. No es dar soluciones, no es recomendar, no es aconsejar. Diferente del mentoring. Entonces, ¿por qué le agrego consultoría? Que es el quinto. Que no está en el modelo original. Yo le agrego porque yo trabajé en consultoría un buen tiempo, aprendí que era consultoría realmente y me pareció muy valiosa. Y creo que no todos los Agile Coaches hacen eso y es muy necesario. El ejecutivo que contrata un Agile Coach, su principal referencia, un gerente, por ejemplo, un vicepresidente de un banco, tiene como referencia al Management Consultant, al consultor de management, ¿no? Que puede haber, las tres top de management son McKinsey, BCG y Boston Consulting. Entonces, esos están todas las empresas del mundo grandes, contratan a una de esas tres o a más de una para muchas cosas. Entonces, los vicepresidentes, gerentes, tienen mucho contacto con Management Consultancy. ¿Y qué hace un Management Consultant? Él resuelve problemas eh, empresariales u organizacionales, de cultura, de pricing, de estrategia, etc. Entonces, la consultoría es un proceso en el cual identificamos el problema a resolver, investigamos cómo resolverlo y luego recomendamos un camino de solución. Eso es consultoría. Entonces, es recomendar soluciones basadas en research y en problemas identificados. Se diferencia del mentoring, en que en el mentoring yo aconsejo o recomiendo con base en mi experiencia. En la consultoría no. Recomiendo con base en research y en benchmarks y en buenas prácticas y en otros casos de otras empresas y con investigación, digamos, ¿no? Para tener cifras y estadísticas y como que ver pros y contras y requiere un análisis. Entonces, muchas empresas necesitan eso del Agile Coach. No en todos los casos, pero sí en ciertos casos. Entonces, lo difícil es balancear los sombreros, ¿no? ¿Cuándo soy consultor? ¿Cuándo soy coach? ¿Cuándo soy facilitador? ¿Cuándo soy profesor? ¿Cuándo soy mentor? Bueno, dominar ese switch de sombreros requiere maestría. Al principio va a ser difícil y se van a equivocar. Entonces, es bueno empezar con pocos sombreros, no empezar con los 5, ¿sí? Sino, digamos, ya, yo voy a ser, por ahora, solamente teacher y facilitador. No me meto en más cosas porque no las sé hacer. Y cuando domino esas dos, voy agregando más. Es una buena estrategia para ir incorporando más sombreros. Y por acá, bueno, hay más comentarios que vamos a ir leyendo después. Entonces viene otra encuesta. ¿Qué sombrero usan la mayor parte del tiempo? Y acá viene la encuesta. Vamos a ver cómo Bruno va monitoreando. Cuando vea que hay suficientes respuestas, las vamos a ver. Y acá voy respondiendo a una pregunta de repente. Una que se pueda responder rápido. Un low hanging fruit. Bueno, acá dice, un espectador anónimo dice, excelente, esos 5 desafíos es justo con lo que me he encontrado en la empresa donde estoy. Sí, de acuerdo. Me encanta que haya validado los desafíos. O sea, me hace pensar que
o sea, me encanta que haya coincidencia con lo que yo he visto en mi experiencia y en las encuestas o conversaciones que he tenido con gente. Buenísimo. Eh, Ahí vienen las respuestas. Facilitador, bien. La mayoría de gente actúa como facilitador. Y además están más o menos repartidas entre mentor, consultor y coach, y menos profesor. Me sorprende un poco. Usualmente cuando hago esta encuesta, las más votadas son facilitador y profesor. Una época yo observaba que muchos agile coaches hacían muchos workshops en su día a día. O sea, su semana se pasaba en hacer workshops para 20 personas, 10 personas o diferentes temas. Quizá ha cambiado un poco la tendencia o estamos en un grupo específico que, bueno, en el cual el ser profesor no es tan prevalente. O de repente algunos consideraron facilitador al hecho de ser profesor. No sé. Pero bueno, acá hay una pregunta rápida sobre los sombreros. Creo que voy a responder antes de pasar al siguiente punto, que sería el cómo. La pregunta es, ¿qué recomendación tengo para que la organización comprenda que no todos pueden usar los 5 sombreros de inicio? Hmm. Bueno, me sorprendería que los clientes tengan claros los 5 sombreros. No me ha pasado. Sinceramente, nunca me ha pasado que un cliente me diga, quiero que use los 5 sombreros desde ya, porque ni los conocen. Y tampoco yo les cuente mucho de eso, necesariamente. Pero si tienes que explicarle a alguien en la empresa por qué no usar los 5 sombreros, o sea, es como que alguien te pida, imagínate que son futbolistas, ¿no? Y en el fútbol hay varias cosas que uno hace. Uno defiende, uno ataca, uno lanza disparos desde fuera del área, uno cabecea, uno marca, uno saca corners, y no todos van a ser muy buenos en todas las cosas, ¿no? O sea, hay gente que saca mejores corners o patea mejores penalties que otros son mejores defensas. Entonces, algo importante que no he comentado hasta el momento es que para mí es fundamental que una transformación más o menos grande o mediana sea hecha por un equipo de personas, no por una sola persona. De modo que eso tiene muchos beneficios. O sea, varios agile coaches trabajando juntos tiene muchos beneficios porque se van a complementar en habilidades, por un lado. Unos son más facilitadores, otros son más mentores, otros son más coaches profesionales. Entonces va a haber complementación de habilidades y va a haber diversidad de opiniones y de experiencias y se va a repartir el estrés. Porque el estrés enfocado en una sola persona que cambie un entorno humano es muy grande y la ansiedad. Entonces puede llegar a ser muy grande y si son varias personas van a manejar mejor esto y van a dar más valor. Es la típica, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Un equipo que una sola persona, cuando hay diversidad y complejidad de skills. Eh, y acá dicen, no los conocen, pero la expectativa, ya hablando con sus líderes, ok. Bueno, eso el Project Manager lo dejo de lado por ahora, porque es una larga conversación, y el coach no es un Project Manager, definitivamente. Y si alguien quiere eso, bueno, es un tema de dónde quiere trabajar uno, ¿no? Yo no trabajaría ni recomendaría un trabajo en el cual le pidan a un Agile Coach que además sea Project Manager o un Scrum Master. No me parece un entorno saludable. O sea, no es que nunca funcione o no sé, pero no recomiendo eso definitivamente. Eh, bien, avanzamos. Entonces vamos al cómo. Y el cómo para mí es muy sencillo también. O sea, en el sentido de que es esto en el fondo. Este ciclo es un ciclo de experimentación que viene de antes, de mucho tiempo antes. O sea, se parece a los que han visto Lean Change Management, se parece. O Lean Startup, se parece. Viene de antes y viene específicamente de Agile Coaching. Viene del primer libro de Agile Coaching, que se llamaba así, del año 2009, que está ahí el nombre. Y ahí yo aprendí eso y se me quedó hasta ahora y lo uso siempre, que necesitamos, para hacer un cambio, necesitamos primero tener claro cuál es el problema que vamos a resolver. Suena obvio, ¿no? Pero este problema lo podemos desmenuzar en cuál es el dolor que existe y cuál es ese dolor, cómo lo transformamos en desafío. O sea, si el dolor es que las dailies, por poner algo sencillo, que las dailies están tomando mucho tiempo, media hora, y somos conscientes en ese equipo que nos duele eso, es el primer paso antes de intentar hacer un cambio. El awareness que decíamos, promote awareness. ¿Cuál es el pain? ¿Cuál es el dolor? Si soy consciente del dolor, recién voy a querer tomar una pastilla para el dolor. Entonces,
Y es bueno transformar ese dolor, en mi experiencia, en algo positivo, como un desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener dailies más efectivas y eficientes, por ejemplo? Y recién ahí puedo pensar en el paso 2, opciones para resolver ese problema. En mi experiencia, es bueno considerar al menos 3 opciones antes de comprometerme a un curso de acción. Tercer paso, experimentar. Y acá muchos ya saben de eso, de Lean Change Management o de otros enfoques como Lean Startup o Lean UX, etcétera. El valor de la experimentación y cómo es un buen experimento, ¿no? Un buen experimento tiene una hipótesis, tiene una fecha en la cual voy a validar si se cumplió o no mi hipótesis, y aprendo el experimento, y etcétera, ¿no? Entonces, y luego de experimentar, es importante revisar cómo nos fue, ¿no? Como si aprendimos, funcionó el experimento o no. Sea que funcionó o no funcionó, ¿qué aprendemos? ¿Y qué siguiente cosa podemos hacer? Ese es el ciclo para mí del Agile Coach. Ahora, este es un ciclo emergente adaptativo, ¿no? Eh, porque el Agile Coach se desenvuelve en contextos complejos e inciertos. El coaching de equipos o el Agile Coaching de personas, equipos o unidades de negocio, etcétera, es un entorno complejo adaptativo. Entonces requiere un enfoque iterativo incremental, como el que usamos para construir un producto digital. Lo cual no quita que podamos tener una estrategia de Agile Coaching o un roadmap de Agile Coaching, que está bien, si lo pueden y quieren hacer, pero al igual que un roadmap o estrategia de un producto digital como un software, puede cambiar, ¿no? Yo puse mi roadmap, mi estrategia hermosa, y luego viene el virus y todo tengo que cambiarlo porque ya no tiene sentido mi producto digital. Entonces, está bien hacer una estrategia, está bien hacer un roadmap, pero también está bien saber adaptarlo y no casarse, enamorarse del roadmap o de la estrategia. Y lo que les cuento aquí es la parte adaptativa, cómo ejecutamos el Agile Coaching en el día a día. Y para que quede más claro, les voy a mostrar cómo lo hago yo en un cliente. Estoy viendo un cliente real, en el cual tengo un Trello, y los Agile Coaches a los que yo coacheo o mentoreo les enseño a usar algo como esto. Digamos, tengo mis columnas de concerns, cosas que me preocupan a mí como Agile Coach de ese grupo humano, o cosas que la gente me dice, ¿no? El Product Owner, el Scrum Master dice, bueno, me preocupa esto, vi esto que no me gustó. Todas esas quejas las ponemos ahí, o cosas que yo veo que no me gustan del equipo, ¿no? Y las priorizamos, es un backlog de concerns. Algunos concerns se van a transformar en desafíos. Y todo desafío lo pongo en formato design thinking, ¿no? How might we? ¿Cómo podríamos hacer tal cosa? ¿Cómo haríamos para tal cosa? Y ese desafío hay que socializarlo con la gente, con lo cual vamos a resolver el problema, o vamos a resolver el desafío, ¿no? Ese desafío tiene que estar consensuado, lo suficiente para generar la acción. Entonces, en el ciclo, ¿no? El problema es el concern, digamos, tiene que ver con el dolor, y el siguiente paso es querer resolverlo, ¿no? Entonces, y las opciones son estas, las options del ciclo anterior, ¿no? Volviendo al ciclo anterior, problem options. Entonces, acá está un poco más desmenuzado. De los concerns pasamos a desafíos, y desafíos pasamos perdón, a posibles futuras intervenciones o sesiones a hacer con esas personas. Y vemos opciones, validamos pro y contra con la gente necesaria, y luego las ejecutamos. Y luego aprendemos, ¿no? Entonces ya estoy viendo eso como un Kanban de intervenciones de Agile Coaching. Entonces, por semana, no sé qué, y el WIP, y luego DON, y luego bla, bla, bla. Y poder una acción de columna de aprendizajes, que aprendimos de cada cosa y cómo eso lo llevamos de vuelta a lo que tenemos acá, ¿no? Pero así es sencillo. Sencillo y difícil, porque requiere disciplina. Y muchos Agile Coaches que conozco no son tan disciplinados. Ni yo mismo lo soy, por eso me forcé a crear algo como esto para poder tener para poder entregar valor, ¿no? Y para poder hacer un seguimiento y identificar lo más importante, porque siempre van a haber muchos problemas en un equipo, en una empresa, y no vamos a poder resolverlos todos al mismo tiempo, o intentar hacer algo al respecto al mismo tiempo, ¿no? O impedimentos. Entonces, básico es priorizar y enfocarnos. Eh, Bien, nos quedan 2 partes antes de contestar más preguntas, que hay muchas preguntas que vamos a ir contestando, todas las que podamos al final. Ok, entonces está claro el what, que son estos elementos del Agile Coaching DNA, ¿no? Que es el valor que entregamos, básicamente, como Agile Coaches. Está claro es el why. Está claro el what, que son los 5 sombreros, ¿no? Si somos facilitadores, mentores, consultores, etc. Y el how, que es un ciclo de experimentación continuo, iterativo, incremental, y de
ejecución de experimentos. Otra vez que pueden estar en el marco de una estrategia y un roadmap más grande, o no. Va a depender de, no siempre hay un roadmap, una estrategia de Agile Coaching, pero a veces la hay. Y si es una empresa, o sea, si vamos a iniciar una transformación de 100 personas, recomendaría una estrategia y un roadmap, obviamente. Pero entonces ya tenemos las 3 preguntas. Y entonces voy a contarles una herramienta, que es la última, pero antes de la herramienta, el enfoque de Human Agile Coaching, que creo que es importante mencionarlo, que es el enfoque de Agile Coaching que yo enseño y practico, digamos. Y ojo que el Human Agile Coaching no es un rol, no es que hay un Human Agile Coach, ¿no? Como tal, contratado y vamos a buscar un job description, vamos a hacerlo y buscar gente que sea, no. Sino que es como, es algo ortogonal, digamos, o como que adicional a lo que sea que ustedes hagan. Si son Scrum Masters, si son Agile Team Coaches, o Enterprise Agile Coaches, o Technical Agile Coaches, o Kanban Coaches, o lo que sea, yo creo que pueden incorporar esto en su trabajo. O sea, es una perspectiva adicional, ¿sí? Que no choca con lo que sea que de ámbito de Agile Coaching que tengan. Scrum Masters o lo que sea. Entonces, el Agile Coach, para mí, primero, es un Cultural Developer. Y acá viene, ¿cuál es la definición? Por ahí preguntaban, ¿cuál es la definición de Agile Coach? Por ahí preguntó alguien, creo, en un comentario o en el chat. No he dado una definición muy clara, he hablado del why, what y how, pero voy a hablar de cuál es mi definición de Agile Coach. Fundamental. Para mí es un Cultural Developer, es un desarrollador de cultura. Como principal foco. O sea, todo lo que hace, creo yo, debe estar alrededor de esto. Cultura es mindset, creencias, valores, comportamientos. Entonces, si son desarrolladores de software, o son más técnicos, pueden llamarle Cultural Architect, Cultural Engineer si quieren, pero Cultural Developer me gusta más porque es como que más humano y más orgánico, ¿no? Y implica una evolución, como la mariposa, que se transforma de algo a otra cosa distinta, cambia de forma, transforma. Y acá yo me baso mucho en el trabajo de Lisa Atkins. Lisa Atkins, que escribió el libro Coaching Agile Teams, es la Agile Coach, una de las que más admiro, creo, en el mundo. Es impresionante su trabajo. Y ella una vez dijo algo que a mí se me quedó muy grabado en un evento, una charla que dio. Dijo que los Agile Coaches son agentes de la evolución humana. Algo muy profundo, muy trascendente y muy desafiante para muchas personas escucharlo como eso. Que el Agile Coach es un agente de la evolución humana. ¿Por qué? Esto podría darnos mucho más, podría dar pie a una charla mucho más grande, pero en resumen, para que una empresa sea realmente ágil, decíamos, tiene que trabajar la cultura y cambiar la cultura. Si quieren transformarla, evolucionarla, como quieran llamarla, a la cultura. Pero para que esto ocurra realmente, decíamos que los líderes tienen que cambiar su mindset y comportamiento. Esto implica una evolución, un desarrollo humano, ¿sí? Entonces, una evolución de pensamiento, si quieren, pasar a un nivel de pensamiento distinto, entre comillas más evolucionado, es una forma de verlo, como un continuo evolutivo en la forma de pensar y de actuar. Entonces, por ejemplo, privilegiar, o sea, desprivilegiar el ego, que es el que nos lleva al control y a la falta de confianza y a muchas cosas que criticamos en la agilidad. O sea, desprivilegiar el ego y privilegiar el altruismo, la empatía o el servicio. Entonces, ese es un cambio de comportamiento y de mindset muy grande, que requiere, creo yo, y mucha gente que está en este tema, una evolución humana, un desarrollo humano, una agilidad de sistemas humanos, digamos. Entonces, si suficiente cantidad de gente evoluciona su pensamiento hacia el altruismo y el servicio y la empatía, digamos, esto genera un impacto en el ser humano y en la civilización, y en la cultura más allá de la empresa global. Entonces, si el Agile Coach es el encargado de impulsar la agilidad, que implica nuevas formas de pensamiento y comportamiento, en síntesis está contribuyendo a que el ser humano evolucione, no a nivel biológico necesariamente, pero sí a nivel mental, emocional, espiritual, si quieren. Entonces, es profundo esto. Por eso para mí el Agile Coaching es más, puede ser un oficio, una actividad, pero más que eso es una vocación, es un llamado. O sea, en mi experiencia hay gente cercana, cuando nos volvimos Scrum Masters, fue porque sentimos eso, sentimos que queríamos hacer esto, no por dinero, no por fama, popularidad, lo que sea, sino porque queríamos servir a la gente. Sentíamos como que estábamos llamados a algo
que no sabíamos ni cómo hacerlo bien y tuvimos que aprender rápido como podíamos, porque en esa época no habían cursos ni muchos libros, pero lo queríamos hacer, porque pensábamos que esto iba a ser bueno para la gente de los equipos con los cuales estábamos, por ejemplo. Entonces, para mí es eso. El Agile Coaching es un llamado, una evolución. Y el Agile Coach está para desarrollar cultura. Entonces, y Human Agile Coaching para mí es esto, en resumen. Es como que tener claro el valor que vas a dar, qué roles vas a llenar y cómo vas a hacerlo. Que esto tiene que ver con conciencia, o sea, ser consciente de lo que voy a hacer, para qué y cómo. Entonces, eso es Human Agile Coaching, pero también podría ser Conscious Agile Coaching, ¿no? Agile Coaching más consciente. Y trabajamos a nivel de liderazgo y cultura, en desarrollo humano, en que la gente evolucione su nivel de pensamiento. Pase de comportamientos menos egoístas, por ejemplo, basados en el control, a comportamientos más solidarios, empáticos y colaborativos. Y que la agilidad también sea, perdón, el escalamiento ágil sea consciente. No solamente doing, sino también being. Entonces, para mí esos 3 puntos son el resumen de qué es Human Agile Coaching y es lo que yo enseño y lo que yo hablo y lo que yo transmito cuando hablo con gente. Y como decía, el foco de un Human Agile Coach puede ser un equipo, puede ser la empresa, un programa, un release train, ¿no? El Human Agile Coaching es independiente al foco del Agile Coach. Si es equipo, empresa, ejecutivo, Kanban, Scrum, coaching, lo que sea. Eso es. Finalmente, una herramienta que se pueden llevar, que pueden poner en práctica en sus equipos. A esta la llamo las historias de Agile Coaching Stories, que están inspiradas en las User Stories. Entonces, se inspira en 2 fuentes. El Agile Coaching DNA, que les mostré, los sombreros, que no están acá en la foto, pero también los 5 sombreros, y en las historias de usuario. No todos conocen las historias de usuario, las cuales escribimos a veces, aunque no deberíamos, o enseñamos a otra gente a escribirlas, ¿no? Como el Product Owner o agente del equipo. Entonces, las historias de usuario tienen 3 partes, ¿no? El rol o el tipo de usuario, lo específico que estoy pidiendo y para qué lo pido. Entonces, en el caso de las Agile Coaching Stories, también tiene 3 partes. La primera es, ¿cuál es el rol que voy a jugar? ¿No? De los 5 sombreros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué intervención voy a hacer? ¿Y qué quiero lograr? ¿Qué valor voy a brindar? Entonces, de los 5 también del Agile Coaching DNA, ¿no? Entonces, primero pensamos en el valor. ¿Qué valor quiero brindar? ¿Voy a promover awareness o ownership o competencias o mejora o remover barreras? ¿Y qué intervención voy a hacer y con qué sombrero? ¿Voy a facilitar una reunión? ¿Voy a dar un workshop como trainer? ¿Voy a mentoring al product owner? ¿Voy a proponer una estrategia de priorización de backlog como consultor? ¿O voy a coachar a este, no sé, a este stakeholder que tiene un mindset muy de control y le cuesta confiar, ¿no? Entonces, ese tipo de desafíos de mindset aplica mucho el coaching profesional, no aplica tanto lo demás. Entonces, un ejemplo. Digamos que yo quiero dar valor así. Voy a ayudar a remover impedimentos, 2 impedimentos que tengo. Reuniones largas, improductivas y coordinación compleja de tareas. Posiblemente causados porque el equipo tiene 15 personas. Es como que hay que ser bien específicos en la User Story o la Agile Coaching Story para que sea clara, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a ser facilitador y también mentor. Voy a reunirme con el Product Owner, Scrum Master y Technical Lead. Y ahí voy a agendar la reunión, voy a facilitar la conversación y en algún momento intervendré como mentor también. Entonces yo puedo combinar roles dentro de una reunión, pero haciendo claro que estoy cambiando de rol, ¿sí? Estoy dejando de facilitar para dar mentorship, por ejemplo. Tengo que hacer explícito eso, si es que lo voy a hacer. Pero puedo dar un consejo, si es necesario, si me lo piden, o una recomendación basada en mi experiencia, pero con previa facilitación de la conversación, no directamente. Y busco lograr este objetivo. Entonces, esas Agile Coaching Stories pueden ir en mi backlog de intervenciones que son experimentos finalmente que vienen de los problemas que identifiqué o los dolores y concerns y desafíos. Entonces, mi backlog de tareas, si quieren, como Agile Coach, o de mis PBIs como Agile Coach, mis Product Backlog Items, pueden ser Agile Coaching Stories. Puedo colocar las Agile Coaching Stories como un story map incluso y armar una estrategia de Agile Coaching, un roadmap de Agile Coaching con releases. Hay gente que ha hecho eso con esta técnica. Entonces, se puede jugar mucho con la técnica y es muy interesante.
lo que van a encontrar si la usan. Entonces, vamos a darles una tareita, y luego de la tareita vemos las respuestas y preguntas, y luego también va a haber una sorpresa al final para los que se queden. Si se quedan hasta el final, Cristian o Bruno les va a contar un beneficio que pueden obtener por estar participando en el webinar. Entonces, les pediré que se queden hasta el final para que puedan escucharlo. Pero ya para cerrar esta parte, lo que les entrego para que se lleven con ustedes es esto, ¿no? Una tareita que la pueden hacer más tardecito. Identificar el impedimento principal que inhibe la agilidad del grupo humano al que estén ayudando, ¿no? Puede ser un equipo, una tribu o toda una empresa. Escribir 3 Agile Coaching Stories, potenciales experimentos e intervenciones para remover ese impedimento. Pídanle feedback a otro Agile Coach, amigo de otra empresa, de la misma empresa, o Scrum Master, conozcan y confíen. Pídanle feedback sobre las historias que escribieron, las Agile Coaching Stories. Y elijan una, ejecútenla como experimento, como una fecha para ver qué pasó, vean qué pasó cuando pase la fecha y aprendan de él, ¿no? Vean qué siguientes cosas les ocurren y pueden volver al paso 1. Y están ejecutando el how, pueden incorporar el what con los sombreros y cuando escriben el Agile Coaching Story van a pensar en el why, ¿no? ¿Qué valor van a entregar como Agile Coaches? Bueno, ahí vamos a ver preguntas. Acá hay muchas preguntas. Nos quedan 8 minutos. Quizá nos quedemos un poquito más, si es que, no sé, vamos a ver cómo ve Bruno el tema, que nos quedemos un poquito más, que lo procese un poco a ver si es posible. Porque hay muchas preguntas. Yo encantado de quedarme más tiempo a contestar preguntas. Por ejemplo, hasta las 5:45 si es necesario, pero depende de ustedes también. Y vamos a poner un time box también a eso. Bien, ok, vamos avanzando entonces con unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Vamos en orden, pues. Bueno, acá hay una muy sencilla. ¿Se está grabando la sesión? Sí, lo está grabando Bruno y va luego a compartirla. Entonces, respondida. ¿Cómo trabajar en una organización, pregunta Eugenio, que me contrata como Agile Coach, pero no quiere transformar su cultura? Esta pregunta me recuerda mucho a la que hacíamos cuando éramos developers, Agile developers, y me decían, ¿cómo hago para hacer refactoring o test-driven development si mi jefe no me paga para eso? Y la respuesta de los gurús como Bob Martin o el tío Bob, él decía, tu trabajo, tu chamba, tu laburo es entregar calidad como desarrollador. Tú no tienes que estarle pidiendo permiso a nadie para hacer refactoring o TDD o pruebas automatizadas. Simplemente hazlo. Y vas a tener más calidad en tu trabajo y la gente va a estar contenta de tu calidad. Entonces yo respondería igual. O sea, no es que tienes que ir a decirle al CEO o al VP, oye, ¿me das permiso para transformar tu cultura? No. Simplemente compórtate de tal manera que impactes la cultura. ¿Ok? Entonces, es la pregunta que estoy respondiendo. Compártela de tal manera que impactes la cultura. ¿Cómo? Bueno, los 5 desafíos que les conté se trasladan en un montón de cosas que pueden hacer, ¿no? Hay 2 desafíos que tienen que ver con esto. Cómo generar impacto a través de las interacciones y cómo moldear la cultura a través de las conversaciones. Para eso no hay que pedirle permiso a nadie. Eso digamos, es parte del trabajo. Todo el día interactúan y conversan. Entonces, eso lo pueden hacer ya. Ahora, que la empresa decida hacer una transformación cultural, que toma 3 años y que es otro tema. En algún punto, si tienen buena asesoría de ustedes o de alguien más, la empresa se va a dar cuenta que si no invierte en una transformación cultural más heavy, no va a conseguir resultados sostenibles. Sea que se los cuenten ustedes o otra persona. ¿Qué es lo que pasa en muchas empresas que he visto? ¿No? O sea, al principio no invierten en transformación cultural, pero después se dan cuenta que tienen que invertir en eso. Pero igual, aunque no inviertan en eso, en su trabajo como Agile Coaches o Scrum Masters, están impactando la cultura diariamente, entonces pueden hacer cosas en cuanto a eso. Bien, respondida. Acá hay otra pregunta interesante. Para estudiar, dice Carlos Saldaña, para estudiar como coach profesional, ¿qué sugieres estudiar? Hay muchos estilos de coaching y muchos ámbitos de coaching. O sea, hay que diferenciar estilos de ámbitos, o estilos o escuelas, ¿no? Coaching ontológico es una escuela, un estilo de coaching. Hay coaching sistémico, coaching coactivo, conscious business coaching. Son estilos. Además, hay ámbitos de coaching, como coaching ejecutivo, coaching de equipos, coaching de vida, etc. Entonces, yo, para responder cortito,
el programa que yo estudié y que siempre recomiendo es Conscious Business Coaching. Lo recomiendo porque me funciona a mí, mucha gente que la conozco le funciona, y es el que conozco, y me encanta. Entonces, ahora, hay otros programas, pero cuidado con el foco del programa. Por ejemplo, el coaching ontológico, que puede ser muy potente a nivel de cambio de creencias, es menos aplicable a la empresa, en mi experiencia. Y conozco muchos coaches ontológicos que se les ha dificultado dar coaching a gerentes, si es que no incorporan otras herramientas, más de coaching ejecutivo, por ejemplo. Hay programas de Agile Coaching, y acá preguntaban también, ¿qué formación académica debe tener un Agile Coach? Hay un programa que yo imparto de Agile Coaching también, que luego les va a contar un poco Bruno, creo, pero, o sea, suena como que medio self-promoting que yo recomiendo en mi programa, pero no sé, that's the way it is, ¿no? Cada quien enseña como que su forma de, o sea, no hay un estándar de Agile Coaching, ojo. Entonces, hay gente que enseña Agile Coaching bajo diferentes miradas. Hay algunos que tienen una mirada muy ontológica del Agile Coaching, que el cual yo no comparto. La mía es una mirada más pragmática, creo, porque busco incorporar diferentes cosas, y lo ontológico lo mínimo indispensable, porque creo que no tiene tanto impacto en mi experiencia en empresas. Ojo. Entonces respondí esa, y bueno, la otra que se parecía es, idealmente, ¿qué formación académica, decía Saile Plasencia, qué certificaciones debe tener un Agile Coach? En resumen, que se forme en el doing y en el being. En el doing, Scrum, Kanban, Safe, lo que les guste, porque tampoco es que tienen que saber todas las metodologías, y no, las que vayan con ustedes. Yo no soy experto en Safe, ni en Scrum at Scale, ni en Nexus, porque no me interesa mucho ese tema. O sea, a nivel de certificación. Sí de conocerlos para ver cómo incorporarlos en algún momento. Otra gente sí le gusta más ese tema. Pero doing tiene que aprender, frameworks, métodos, pero también being. Y being tiene que ver con ustedes formarse como seres humanos más conscientes y desarrollar sus emociones, su espiritualidad, si quieren, su intelectualidad, una serie de cosas que uno puede desarrollar, que no solamente las desarrolla a través de certificaciones ágiles o a través de programas de coaching ágil, ojo, sino hay muchas más cosas que uno puede desarrollar en el doing, en el being, perdón. Eh, sigamos. Esta otra pregunta que dice Liliana Cornejo, para seguir con el tema de los estudios. Opinión en cuanto al tema de certificaciones. ¿Qué certificaciones o experiencia debe tener un Agile Coach? Ya la contesté un poquito. Para mí un Agile Coach, dependiendo del foco que tenga, va a requerir diferentes conocimientos también. El Agile Team Coach requiere ciertos conocimientos, el Enterprise Agile Coach otros conocimientos. Pero para resumir esto, la certificación no es tan importante como el conocimiento y la experiencia, siempre. La certificación es menos importante, es como el manifiesto, ¿no? No es que no sea importante, pero más importante es el conocimiento y experiencia. Entonces pueden ganar sin certificaciones. Pero sí es importante para un Agile Coach, para mí, que entienda del trabajo de la gente. Digamos, si yo voy a coachar un equipo de desarrollo de software, tengo que entender de desarrollo de software. Mejor aún si tengo experiencia en eso. Tengo que entender de eso. Y tengo que entenderlo en ambos polaridades. El desarrollo de software no ágil y el desarrollo de software ágil. Para entender, o sea, ver la diferencia. Cómo se ve un buen equipo de desarrollo de software, qué es lo que hace. Cómo se ve un equipo de desarrollo de software poco ágil e ineficiente. Si he sido parte de ambos tipos de equipo, mejor aún. Ese es el tipo de experiencia que requiere el coach para mí. Si va a coachar un equipo de desarrollo de software. Y también la experiencia y conocimiento en cómo pasar de uno al otro, ¿no? Cómo pasar del equipo que no es ágil, ni eficiente, ni efectivo, ni de calidad, al equipo que sí es ágil y efectivo, eficiente y de calidad. ¿Cómo va a ser el paso de uno al otro? Porque van a llevar a la gente en ese camino, en ese viaje. Por eso a mí me da miedo cuando un Agile Coach que no sabe nada de marketing se pone a coachar un equipo de marketing. O un Agile Coach que no sabe nada de finanzas y coachea un equipo ágil de gente de finanzas. Eso es peligroso y hay riesgo de que no tenga mucha credibilidad ahí. Bien, ya respondimos esto. Respondimos esto también. Wow, muchas preguntas. Tenemos para rato. Entonces, voy a tomar un par más de repente.
luego que Bruno les cuente lo que les iba a contar y les dé el beneficio que les iba a dar, y luego respondemos más preguntas, para que esté claro, creo, porque si no, todos tengan lo que digamos, lo necesario del webinar. Ahora, vamos a responder unas rápidas. ¿Puedo citar la biografía de Lisa Atkins? Sí, el libro de Lisa Atkins, lo voy a poner acá en el chat, se llama Coaching Agile Teams. Y Lisa Atkins escribe así. Ya, esa es la pregunta de Lisa Atkins, respondida. Bien, está muy buena, dice Eugenio del Río. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito y fracaso como Agile Coach? Uf. Vamos a empezar con el fracaso, ¿sí? Algunos fracasos. Eh, yo he fracasado, por ejemplo, en no dar mucho valor alguna vez a un cliente. No tener claro qué valor, cuál era mi valor, o sea, qué esperaba el cliente de mí, qué expectativas tenía el cliente de mí y cómo darle valor en cuanto a esas expectativas. ¿Qué aprendí? Aprendí que al inicio de un nuevo engagement o proyecto de Agile Coaching, tener claro eso, ¿no? Preguntarle a los clientes cuáles son tus expectativas de mi rol, contarles cómo lo veo yo, y les cuento el Agile Coaching DNA. Les digo, para mí, esas son las cosas que yo voy a hacer para ti. Te voy a entregar valor así. ¿Te sirve? ¿Qué esperas tú? Y negociar algo común, que sea bueno para ambos. Esa es una cosa que tengo muy presente. Otro, fue un fracaso. Otro fracaso ha sido no cuidarme lo suficiente yo. O sea, no cuidar mi bienestar, o sea, mi autocuidado, ¿no? El autocuidado se traduce en tres cosas: sueño, alimentación y ejercicio. Si no hago como el coach esas tres cosas, y ahora es difícil por el virus, el tema del ejercicio, por ejemplo, eh, hay más riesgo de que el estrés y la ansiedad inherente al trabajo me gane. Y por consiguiente de menos valor. Entonces son dos cosas que he aprendido: el cuidarme y expectativas. Éxitos, bueno, el que más me viene a la mente, o sea, es que para mí el éxito es cuando el equipo y la gente evoluciona o se desarrolla, y eso cuando lo veo me emociona mucho, me emociona literalmente, me salen lágrimas. Cuando veo que un equipo da una retro, dice, después de estar 6 meses trabajando juntos, dice, haber pasado, y lo han dicho alguna vez, y lo he escuchado, dice, haber estado en este equipo fue una de las mejores experiencias de mi vida, o ha sido el mejor equipo en el que he estado en toda mi vida. Cuando escucho cosas como esas, o sea, me pongo a temblar, me pongo la piel de gallina, no sé, o sea, es fuerte. Es lo que hace que yo quiera seguir trabajando en este tipo de cosas. O cuando hago coaching a una persona individualmente, un one-on-one, le doy mentoring, un Scrum Master, un Agile Coach, un Product Owner, y me dice cosas parecidas, como que esta sesión me cambió, vi cosas que no había visto antes, voy a cambiar estas cosas que no me funcionan y que me doy cuenta que están yendo en contra del equipo, en contra de mí mismo. Esas cosas me dejan sin palabras. Entonces, hay algunas respuestas de éxito y fracaso. Una más, antes de que Bruno les cuente lo que les iba a contar. Que se pueda responder rápido. Ya, esta ya está respondida. Wow, son muchas preguntas. Vamos a ver. ¿Cómo evitar que el Agile Coach se vea como una figura de autoridad por el Dev Team? A ver, la autoridad en sí misma no es mala, ¿sí? El problema es cuando la autoridad no es otorgada por la gente. Cuando yo tomo autoridad porque yo quiero o porque me la da el jefe. La autoridad se otorga de las personas a alguien, digamos. Cuando elegimos un presidente, le estamos dando autoridad a través del voto. Cuando pedimos consejo a alguien, estamos dando autoridad para que nos dé un consejo. Entonces, esa autoridad es buena. Y la autoridad que el coach debe mantener siempre es la autoridad moral. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo estoy pidiendo que la gente sea colaborativa y empática, y yo no soy colaborativo ni empático, estoy perdiendo autoridad moral. Y eso ya me juega en contra y pierdo el piso y la gente deja de respetarme y de creer en mí y de confiar en mí. Entonces, respuesta rápida es mantener la autoridad moral lo más posible. Y si la rompo, decirlo. Decir, me equivoqué, en este caso, muchachos, creo que me jugó en contra el ego, les pido disculpas. Disculparse es muy importante en el liderazgo y en el agile coaching, porque vamos a equivocarnos. Obviamente, lo obvio es, antes de decirle a la gente, oye, puedes hacer esto, escucharlos, ¿no? O sea, toda solución, otra vez, viene de un problema, un dolor de la gente.
Si yo no conozco el dolor ni el problema, no tiene sentido que recomiende una solución. El primer paso es entender qué pasa con la gente, qué le duele, qué no está funcionando, y después recién traer soluciones, facilitar conversaciones y todo lo demás. Son cosas que se me ocurren en cuanto a evitar que se vea con una figura de autoridad, pero manteniendo la autoridad moral, muy importante. He visto muchos coaches que piden colaboración, no son colaborativos, piden bajarle al ego y tienen mucho ego y eso juega muy en contra. Por eso decía que hay que trabajar el being de uno mismo, el ser del Agile Coach, para poder pedirle a otro que cambie o que sea menos egoísta, ¿no? Si yo soy muy egoísta, no tiene sentido. O si lo demuestro todo el tiempo. Porque todos tenemos un ego, ojo. Todos tenemos y nos puede jugar en contra. Pero hay que manejarlo, entenderlo y disculparse si es el caso. Ahora sí, Bruno, ¿me escuchas? Creo que puedes contar lo que ibas a Voy contar. yo, Gus, voy yo, Adelante. Germán. Bueno, perdón, Este, Germán, adelante. sí, no hay problema. No, quería comentarles primero que vamos a tener posiblemente otro webinar también con Gustavo y otros webinars durante estas semanas de confinamiento. Les dejo aquí en el chat el link de Agile Talks para que se vayan enterando de nuestros webinars, para que se sumen al Meetup y que se vayan enterando de nuestros próximos webinars. Y bueno, Gustavo va a estar del 25 al 29 de mayo dando un curso, una masterclass de Agile Coaching. Van a ser todas las mañanas de esta semana, de la semana del 25 al 29 de mayo, de 9 a 12:30. La información está ahí en donde la está mostrando Gus y también pueden ver en scrum.mx. Ahí ven el calendario y llegan a la clase de Agile Coaching Masterclass. Estas ya varias veces ha dado este tipo de clases aquí Gustavo en México con nosotros, y esta va a tener esta particularidad de ser en línea. Si quieres darle la siguiente, Gus. Ahí está un poquito el programa del Masterclass, ¿sí? Igual esto se lo vamos a compartir, vamos a estar compartiendo el video también con ustedes. Y respecto del precio, pues ahí tienen un poquito los precios que tenemos, es 11.900 pesos masivas es el paquete estándar, y para los que participaron en este webinar tienen un precio especial de 9.900 masiva, que pueden aplicar hasta el 1 de mayo. ¿Sí? Eh, Creo que es esta la información. No quiero extenderme mucho haciendo venta, Gus, y prefiero que pases más a la resolución de preguntas, que quedan varias. No sé si las vas a poder acabar todas en 10 minutos que quedan, pero Vamos a bueno, ver, vamos a tratar. las que se puedan. Para que Dale. se pueda. Solo para Dale. comentar que en cuanto al contenido del curso, está basado en los desafíos. O sea, cada módulo básicamente ataca uno de los 5 desafíos que les conté antes, ¿no? Para que queden claro de que los 5 desafíos que les conté y que por ahí me dijeron que les resonaban, son los que se tratan en el curso. Cada módulo, o sea, cada submódulo cada tema del curso, mejor dicho, está enfocado en un desafío. Ok, entonces, volviendo a las preguntas. Tenemos acá, wow. Eh, ¿Cuál es la cantidad más grande de personas con las que has trabajado como Agile Coach? A ver, primero, un disclaimer. Yo no me considero Enterprise Agile Coach. Me considero más Executive Agile Coach y Agile Team Coach. O sea, lo que yo disfruto es trabajar con equipos, no con cualquier tipo de equipo, usualmente equipos estratégicos o que van a crear un producto muy innovador en un Innovation Lab que tiene todo el foco de la gerencia general, por ejemplo, ese tipo de equipos, o con ejecutivos. Entonces, dentro de transformaciones ágiles. Entonces, no me considero tan Enterprise Agile Coach, como que voy a liderar una transformación de 1000 personas, no. Lo más grande que he trabajado como grupo humano fue una startup, que ya no era tan startup, tenía como 30 personas. Yo era el Agile Coach de la startup durante un tiempo. Creo que fue ese. Luego he tenido clientes que son bancos grandes, pero, digamos, he impactado grupos humanos específicos en el banco, ¿no? Los gerentes, o daba ciertas intervenciones con ciertos líderes, o con ciertas personas, o coacheaba a los agile coaches del cliente, o los agile coaches de mi empresa, proveedora, digamos, de servicios de agile del cliente, o sea, más o menos por ahí. Cantidad más grande de personas con las que he trabajado, quizás fue la startup, porque ahí sí tenía como que un accountability de toda la startup a nivel de agile. Ok.
¿Dónde pueden encontrar los cursos que vienen de Masterclass? Ya lo comentó Germán, y aquí puse el link directo al curso de la Scrum México. Entonces ya está, de Jonathan Magina. Siguiente pregunta. ¿Cómo tratar con una persona que no es líder y en lugar de recibir nuevas ideas, impone sus ideas y acciones? Entendería que es una persona que no es un buen líder, pero tiene cierta influencia, o que no tiene como que liderazgo formal, como un cargo, pero tiene mucha influencia. Entonces, si está imponiendo ideas y acciones, está impactando a la gente a la cual está imponiendo esas ideas y acciones. Entonces, el camino básico para lograr cambio en esa persona, que son los temas del curso, por ejemplo, que se trata en detalle, tiene que ver con que la gente, esa persona primero, tenga awareness de que su comportamiento es contraproducente. No solamente para la gente, sino también para él. Eso se logra conversando. Sea que fuera una sesión formal de coaching, si la hay, y ustedes saben hacer coaching, coaching profesional, digo, o informalmente como que hacerle visible eso, pero hay que saber comunicárselo. Entonces ahí viene el tema de generar impacto con interacciones, cómo hablo con esa persona y cómo converso adecuadamente con él para que tome conciencia de eso sin que lo sienta como una crítica, como un ataque personal, que es difícil de hacer. Pero si no hay awareness, no hay cambio. Entonces, si no quiere, no se da cuenta que su comportamiento es contraproducente, no va a querer cambiarlo, que es el siguiente paso, después del awareness, el querer cambiarlo. Y el tercer paso es saber cómo cambiarlo, ¿no? Hacia qué y cómo aprender cosas nuevas para comportarme distinto. Pero si no está consciente de lo primero, no pasa nada, no hay movimiento. Entonces, es necesario que entienda que lo que hace hoy tiene un impacto negativo y hay otra cosa distinta en el futuro que podría hacer que tendría un impacto positivo para él y para sus objetivos. Entonces, acá hay que empatizar mucho con qué está buscando él, cómo aquello que él quiere lograr es posible en una forma de comportamiento distinta, más ágil, entre comillas, o más empática o menos controladora. Eso es en resumen. ¿Qué hago si la empresa en donde trabajo, mi enfoque no es de ayudar a la transformación cultural, sino su crecimiento económico? Es que el crecimiento económico no es opuesto a la cultura. Ojo. ¿Qué pasa? La cultura deriva de la estrategia. O sea, ¿qué pasa? Ya, yendo un poco más amplio el marco cultural, cuando una empresa decide invertir en transformación cultural a gran escala, es porque se da cuenta que su estrategia tiene que cambiar. Y para implementar esa estrategia, la cultura debe ser distinta. La cultura que tiene no le funciona. Entonces dice otra cultura distinta para poder ejecutar esa estrategia. Y esa nueva cultura implica nuevo comportamiento y nueva forma de pensar. Entonces, pero la estrategia tiene un componente económico financiero, si no, ¿quién va a invertir en algo que no tiene un componente financiero? O sea, la cultura no es, o sea, clima necesariamente, o sea, no es felicidad en el trabajo, no es, sí, vamos a tener todos cervezas y, no sé, y vamos a jugar futbolín, vamos a jugar videojuegos. Tiene que ver con la cultura eso, pero no es lo más importante. Lo más importante en cultura es mindset y comportamientos. Entonces, es así de sencillo y difícil a la vez. Si tu empresa quiere crecer económicamente, probablemente se da cuenta que para crecer económicamente va a tener que hacer cambios. Y todo cambio implica un componente cultural. Eso es como que teoría básica de cultura organizacional y gestión del cambio y estrategia incluso. Entonces, es un poco de cómo le explicas y con quién hablas y quién le haces ver eso, pero, otra vez, están las dos patas en este tipo de cosas, la pata de negocio y la pata de cultura. Para mí, o sea, conversan y se retroalimentan, ¿ok? Si no, o sea, no tiene mucho sentido. Ok. Siguiente pregunta. De Sakmixtli Rivera. Wow, qué bonito nombre. Sakmixtli. Imagino que es el lenguaje nahuatl, ¿cómo le llaman? No me acuerdo el nombre, pero sí, de México. Pero que un Scrum Master también apoya al cambio al Cultural Developer. Creo que la pregunta, no sé si está bien formulada, dice, pero que un Scrum Master también apoya al Cultural Developer. Pero que un Scrum Master también apoya. Si la puedes reformular, si estás todavía por ahí,
pone en el chat, porque no lo entendí bien. Yo lo entiendo como que cómo un Scrum Master puede apoyar a un Cultural Developer, o si el Scrum Master apoya al Cultural Developer. Bajo la definición que yo di, el Scrum Master es un Cultural Developer, porque el Cultural Developer no es un cargo, no es una función o un rol. O sea, todos somos Cultural Developers, o sea, todos los agentes de cambio. Tenemos esa impronta o ese imperativo de desarrollar cultura. Entonces, es así de sencillo y difícil. El Scrum Master necesita desarrollar cultura, no hacer una transformación cultural otra vez de toda la empresa, va a desarrollar cultura en su ámbito, en el equipo. Un equipo ágil que funciona bien tiene una cultura específica. Si un equipo pasa de ser no ágil a ser ágil y es eficiente y efectivo, nos damos cuenta que su cultura es distinta de como era antes. O sea, la cultura está embebida en el proceso, porque la gente se va a comportar distinto. Al comportarse distinto y hacer dailies y hacer retros y todo eso, va a empezar a cambiar formas de pensar. Va a desarrollar hábitos nuevos. Y si medimos cómo era al principio esa gente, o ese grupo cultural, ese grupo a nivel de cultural, y cómo es después de agilidad en 6 meses, hay cambio cultural. O sea, el cambio cultural se da si uno hace Scrum bien. Por ejemplo, hablando de Scrum. Si Scrum es bien hecho, en cuanto a los valores, principios y todo lo demás, hay cambio cultural almost for free. Lo difícil es hacerlo en otros grupos o a gran escala. Pero un buen Scrum Master haciendo Scrum bien va a lograr un cambio cultural en ese grupo. Siguiente pregunta. Dan Moreno dice, ¿cómo lidiar cuando trabajas con líderes por cargo, pero no líderes natos? ¿Qué pasa con...? Ningún liderazgo es nato. Quiero que tengan claro esto. El liderazgo no se nace líder. Nadie. Hasta ahí creo que ya hay evidencia científica de eso. El liderazgo se desarrolla. A veces se desarrolla a propósito, uno se forma, a veces se desarrolla porque la vida te lleva a eso y tú no te das cuenta cómo te volviste líder. Por tu papá, tu mamá, tu escuela, te pasaron cosas de niño, no sé qué. Pero no hay un gen de liderazgo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la negación desde arriba a usar Agile enfrentado a escuchar? Ok, esta es una pregunta que tiene que ver con... O sea, es que agilidad no... O sea, otra vez. ¿Estamos hablando de un proyecto ágil o de una empresa ágil? Son cosas muy distintas. Si tú quieres hacer un proyecto ágil en un contexto de empresa que no es ágil, hay estrategias para que eso funcione, pero hacer tu proyecto ágil no va a cambiar la empresa. Puede que tu proyecto sea ágil y funcione, pero si quieres que la empresa se vuelva ágil, no lo vas a lograr tú solo, como Scrum Master o Project Manager, si es que lo eres, y requiere muchas más coordinaciones y conversaciones para que la empresa decida apostar por la agilidad a nivel empresarial. ¿Sí? Son cosas muy distintas de hacer un proyecto ágil versus que una empresa se vuelva ágil. No están ni siquiera muy relacionadas, diría yo, directamente, quizá indirectamente sí. Bueno, gracias Brenda. Los que se tengan que ir no hay problema, Alfonso también. Y estamos muy sobre la hora. Creo que vamos a acabar en 5 minutos para responder un poco más de preguntas. Pero volviendo a Dan, si hay negación desde arriba, no va a haber ningún cambio a nivel global de la empresa, ¿no? O sea, otra vez, para que haya cambio, tiene que haber awareness, paso uno. Entonces, si la dirección de arriba no se da cuenta que lo que hace no le funciona, de repente le funciona. O sea, si es una empresa que no requiere ser ágil, está bien. Si les funciona lo que hacen, sigan haciéndolo. Ok. Pero si no les funciona, ese es el tema, ¿no? Recién cuando se den cuenta que no les funciona es cuando van a querer invertir en agilizar la empresa. ¿Qué más? Esta ya está respondida. ¿Cuál es una metodología que recomiendan para diagnosticar la agilidad organizacional? Pregunta Mariana Moreno. Cada uno tiene la suya. En la empresa donde yo trabajo, que cofundé, que es de agilidad organizacional, tenemos una forma de medirla. Everest tendrá su forma, McKinsey tiene su forma. Hay algunas assessments allá afuera que pueden buscar, comprar y usar. No hay un estándar. Mi recomendación es busquen un assessment lo más validado científicamente posible, que tenga cierta validación estadística, que tenga cierta, o sea, no algo que se le ocurrió a alguien en su casa, hizo 20 preguntas y las mandó a todo el mundo, no. Busquen algún assessment adecuado
con validación, con track record, con etcétera, ¿no? Que haya sido ejecutado en varios lugares y que tenga todo un soporte estadístico. Que los hay por ahí, pero son caros. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando sí tiene un cargo formal? Dice un espectador anónimo. ¿Qué recomiendo? Lo mismo que recomendaría. O sea, si eres un líder, sea con cargo formal o no, necesitas formarte en tu liderazgo. Si no sabes liderar, aprende a liderar. Es un camino largo y hermoso de desarrollo personal y profesional. El primer paso para aprender a liderar es el autoconocimiento. Eso se puede lograr de muchas maneras, pero el autoconocimiento es fundamental para volverte un líder, si no eres líder. Y empezar a cambiar cosas de tu entorno sobre las que tienes influencia. Es otro consejo rápido para desarrollar liderazgo o más capacidad de liderazgo, que es diferente a ser jefe. Ojo. O sea, ser jefe es tener un cargo, pero ser líder es otra cosa. Y estamos. Creo que vamos a acabar porque ya estamos sobre la hora. Estas preguntas me las voy a llevar. Supongo que se pueden copiar de ahí de alguna manera. No sé cómo. Vamos a tratar de copiarlas, a ver qué hacemos con ellas. Pero bueno, quedaron como más de 10 preguntas. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo, por su participación y por sus muy buenas preguntas. Lástima que no pudimos tocarlas todas. Las copiamos, Gus, y quizás las retomamos para el próximo webinar. Sí, ¿cómo las podemos copiar? ¿Tú las puedes copiar ahí? Ya las acabo de copiar, mira. Las acabo de copiar, al Perfecto. menos las tengo en un notepad, ahora te las comparto. Genial. Y Quizás hacemos un segundo webinar sí, con podemos las hacer preguntas. Tanto las respondidas como las no respondidas, ¿no? Porque las respondidas también estuvieron buenas. Sí. Hacemos eso. Y bueno, de vuelta, muchas gracias a todos por conectarse. Les recuerdo el tema de suscribirse a Agile Talks en el Meetup para enterarse de estos webinars y del curso de Gus, que va a estar dando desde el 25 al 29 de mayo. ¿Sí? Pues muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Gracias, que les vaya muy bien. Quédense Cuídense, en gracias casa. por Quédense. asistir. Quédense en casa, sí. Que les vaya bien. Salud para todos. Salud, Sarsa. Gracias. Chao, chao.